Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana, miércoles de panel, y vamos a seguir en la tónica del análisis del tema de seguridad. Yo digo, hoy tenemos este insumo, que es el informe de Naciones Unidas, que no le ha gustado. Ya me imaginaba, y efectivamente se confirmó, que hay gente a la que no le gustó que Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, observe la ausencia del Estado en el sistema carcelario de la República. Lo vamos a analizar desde varias aristas, desde la arista de seguridad, desde la arista jurídica, derechos humanos, etcétera, a propósito de la última masacre. 6 masacres en un año 3 meses, 5 durante el actual gobierno. Cerca de más de 366 más menos privados de libertad asesinados. Ausencia total del Estado. Dimos cuenta del informe de Plan B con este relato cronológico de que el Estado no estuvo presente con vigilancia ni con acciones durante 3 o 4 horas, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Pero qué hacemos frente a esto? Pues hablemos con los especialistas. Carolina Andrade está aquí en nuestra mesa de trabajo. Ella es analista en temas de seguridad. Carolina, qué gusto recibirla aquí en nuestro espacio. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar con ustedes y acompañarles esta mañana. Gracias. Y de modo telemático, el jurista André Benavides, que también nos acompaña. A ver si lo veo, André. André Benavides, bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos. Gracias André Benavides por conectarse. Empiezo con Carolina Andrade. Vamos con el diagnóstico. Vamos de lo macro a lo específico. 6 masacres en el último año 3 meses, 5 en el contexto del actual gobierno, 366 privados de libertad asesinados más menos. ¿Cómo leemos justamente la ausencia del Estado en el sistema carcelario, Carolina Andrade? Bueno, creo que usted ha sido claro en mencionar los últimos pronunciamientos del sistema interamericano y ahí está claramente dicho por ellos algo que se ha venido repitiendo al interior del país y es la grave crisis penitenciaria responde a una ausencia del Estado. Y podemos ver al interior de las cárceles esa crisis estructural que vemos en falta de recursos, falta de visión, falta de una política pública que se enfoque justamente en buscar una rehabilitación social real. En años pasados se hizo una inversión importante en temas de infraestructura. Puede ser que no haya sido la mejor planificación de los espacios físicos, pero se logró al menos generar espacios, condiciones planificadas, organizadas para que se pueda tener y acoger a las personas privadas de la libertad. Eso en términos de infraestructura, pero también viene acompañado por un tema de reforzamiento de las capacidades de creación de capacidades humanas, de guías penitenciarios, porque ahora tenemos, la situación actual es que tenemos un sistema carcelario que está completamente bajo responsabilidad de la policía. De hecho, el director de la SNAI es un general en servicio pasivo y los directores dentro de los diferentes niveles del sistema carcelario también está a cargo de coroneles. Entonces ahí tenemos un tema que viene también a afectar la imagen institucional, viene a afectar también el tema de que no se generan los procesos adecuados de control. ¿Por qué todavía tenemos el ingreso de armas? Quiere decir que no se ha mantenido una inversión permanente en temas de tecnología para escáneres, para poder mirar los centros de monitoreo de lo que pasa al interior de las cárceles. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está realmente la prioridad del gobierno? Y ahora, con lo que acaba usted de mencionar del informe de Plan B, responde justamente a lo que acabamos de decir y muchas fuentes policiales y militares también lo han dicho. No hay una inacción, esa es la política del Estado frente a las cárceles, una inacción, un desinterés, y eso se ve reflejado en que no actuaron de manera inmediata, sino que esperaron a que se produzca la masacre para después ingresar primero al área administrativa, ojo. Claro, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿no tiene sentido el pensar que durante 3 o 4 horas no haya existido ni vigilancia ni control en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas? O sea, desde la primera alerta, que fue a las 2:10 de la mañana, hasta las 6:20, cuando recién se organizó transporte y equipos de apoyo para que se trasladen a la cárcel de Santo Domingo. Estamos hablando de 4 horas más o menos. ¿No tiene sentido que no haya habido vigilancia ni control en ese lapso? Eso lo que hace es evidenciar que esas informaciones que generaban ciertos actores en Fuerzas Armadas y Policía de que no existe un interés, no hay un control y no hay un interés del Estado por recuperar ese control. Y tampoco parece que van a entregar vidas de oficiales, militares y policiales a cambio de custodiar la seguridad de los privados de la libertad. Pero ojo, hay organismos internacionales,
y la alta comisionada de derechos humanos, como también lo mencionó, uno de los temas importantes que hacen su pronunciamiento y que pocos medios de comunicación a nivel nacional lo han retomado es que es responsabilidad del Estado custodiar la seguridad de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, esto no se puede seguir manejando de esta forma porque van a comenzar a llegar espacios a nivel internacional en temas de derechos humanos y el Estado ecuatoriano tendrá que responder al respecto. Entonces, no se está tomando de manera seria y creo que por ahí también podríamos ir encontrando algunas respuestas de por qué renunció hace algunas semanas la Secretaría de Derechos Humanos. Correcto, voy con André Benavides. André Benavides, tras la masacre, esta masacre más reciente que ha costado la vida de 44 privados de libertad que fueron asesinados en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas, decía en su cuenta Twitter: Plan Nacional de Política Criminal es lo que requiere el país para combatir la delincuencia. Con estados de excepción, leyes punitivas y discurso político no se soluciona el problema de raíz. No existe un Plan Nacional de Política Criminal. André Benavides, bienvenido. Un segundo, André, un segundo. Ahora sí que le van a habilitar el micrófono. Ahora sí, hable por favor, muchas gracias. Perfecto. Históricamente no hemos tenido un Plan Nacional de Política Criminal. Un Plan Nacional de Política Criminal que articule la política pública, por un lado, de prevención del delito, por otro lado, el de sanción como tal, ya en la función judicial, y finalmente de rehabilitación a cargo de la función ejecutiva. Y vemos que esto incluso ha sido motivo de señalamientos no solo por el sistema interamericano de derechos humanos. Recordemos que en mayo, abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un informe en el cual se hacen sendas observaciones al Estado ecuatoriano. Así también vemos que ya existe un informe de Naciones Unidas y también recordemos que existe un dictamen de la Corte Constitucional que ratifica aquello. Y entre las medidas que se sugieren al gobierno nacional está justamente la de formular un plan nacional de política criminal. Toda vez que vemos que todas estas medidas que se dan en el marco de estas masacres, estos hechos, han sido simplemente coyunturales y no solucionan el problema de raíz. Eso hablando en términos generales. Ahora vamos en el ámbito específico. Estos organismos internacionales y también la Corte Constitucional nos ha dicho que existe un debilitamiento institucional, lo cual es totalmente cierto. Y recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno se elimina el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el ente encargado de la rehabilitación social, para crear dos dependencias: la Secretaría de Derechos Humanos y ahora el Servicio de Tratamiento a Personas Privadas de su Libertad, que es el SNAI. Y evidentemente eso está generando problemas al momento de dictar todas aquellas políticas en lo que tiene que ver con la rehabilitación y reinserción social. Y ejemplo de aquello, estimado Fabricio, es que actualmente tenemos un déficit bastante importante de agentes penitenciarios. De acuerdo a Naciones Unidas, se debería tener una media de un agente penitenciario por cada 10 personas privadas de libertad. Actualmente tenemos un agente penitenciario por cada 45 personas privadas de libertad. Entonces, que no te venga a sorprender que no puedas tener un control de las cárceles si ni siquiera tienes el número, el personal suficiente que se haga cargo de los diferentes pabellones. Y por otro lado también tenemos problemas en lo que tiene que ver con el presupuesto. Y adicionalmente yo creo que aquí sí hay que hacer un llamado de atención al gobierno, porque muchas veces las personas que han estado a cargo del SNAI han sido gente improvisada, gente que ha sido designada en el cargo y que finalmente cuando ya están sentados en el sillón recién van a aprender cómo se debe manejar un tema de rehabilitación social. Y esto lo que ha ocasionado es justamente que no se hayan evitado estas masacres, no se hayan evitado estos amotinamientos, y evidentemente aquí sí existe responsabilidad del Estado. Tú señalabas, Fabricio, antes de dar inicio a esta entrevista, que en efecto en noviembre del año pasado, mientras el gobierno nacional estaba en una cena en la embajada americana, los privados de libertad a través de cuentas de TikTok, de Facebook, redes sociales, ya decían que se venía una masacre. Pero el gobierno nacional no hizo absolutamente nada.
Y eso lo único que da cuenta es que inclusive nos queda debiendo un elemento adicional que siempre debe existir en el sistema de rehabilitación social, que es la inteligencia. Tú con inteligencia puedes evitar este tipo de cuestiones, pero la inteligencia no para perseguir a políticos, no. Inteligencia para justamente ver si se van a dar este tipo de hechos. Y evidentemente que esto también puede generarse a través de estos conflictos que existen dentro de las bandas, de las organizaciones criminales. Y claramente vemos que cuando existe este tipo de traslados de los cabecillas, que por ahí sale un habeas corpus, en efecto, eso sí te genera algún tipo de revuelo dentro de los centros de privación de libertad, porque obviamente ahí existe una pugna interna para ver quién se va a hacer cargo dentro de los centros de rehabilitación social. Y finalmente, estimado Fabricio, yo creo que aquí también, y como lo citaste en mi tuit, yo creo que las medidas que se han tomado no son técnicas. Decir que con un estado de excepción se va a solucionar este problema no es así. De hecho, eso es lo que critica la Corte Constitucional en su dictamen número 5-21-21, y dice que con estados de excepción tú no solucionas los problemas carcelarios. Y por otra parte ya vemos que desde la Asamblea Nacional dicen, ¿saben qué? Incrementemos las penas, cambiemos los regímenes de rehabilitación social para que no accedan a la prelibertad. Ese tipo de soluciones no te van a poder superar este gran problema, este gran flagelo social que al final del día no solo tiene incidencia dentro de los centros de rehabilitación social, sino que esto vemos que es un problema estructural que se va a ver reflejado en las calles y plazas del país, en el sistema de administración de justicia, e inclusive esto puede tener afectación en el ámbito político, porque estamos viendo que hay algunas decisiones que muchas veces están dependiendo e inclusive de lo que está sucediendo en las cárceles de nuestro país. Ahora, resulta que la situación carcelaria ha desbordado desde 2019, cuando justamente se declaró por primera vez, o fue el primer estado de excepción declarado por Lenín Moreno. Usted decía, André, se requiere una política criminal. Nos dice en esta primera exposición no existe. Quiero partir de un hecho, hablando del gobierno anterior. Mostremos el primer gráfico, por favor, Roberto Carlos. Está señalado con una línea moradita la parte que consta, la parte pertinente del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Moreno, de 2017 a 2021. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Moreno, el tema penitenciario carcelario se reduce a este párrafo que dice: reducir la tasa de personas privadas de la libertad de 351,3 a 305,5 por cada 100,000 habitantes a 2021. Esto es lo único que consta, gracias Roberto Carlos, que consta en el Plan Nacional de Desarrollo de Lenín Moreno. Carolina Andrade, ¿se logró esa meta o no? Bueno, evidentemente los resultados no son los que están ahí. No todo aguanta en los planes de desarrollo cuando no se generan claras políticas, pero sobre todo cuando no se otorgan los recursos, priorizan los recursos. Y ahí quisiera hacer una diferenciación a lo que mencionó André. Yo no creo que se necesite una política criminal y penitenciaria. Esa es una visión que privilegia un poco, el perseguir el delito, pero no mira la integralidad de lo que es la seguridad. Y creo que desde la Constitución se pasó justamente de esa visión de seguridad nacional a una seguridad integral que puso en el centro al ser humano. Entonces, lo que necesitamos es una política de seguridad integral donde se articulen acciones y políticas sectoriales de rehabilitación social, pero también que articulen la política de defensa, la política de seguridad ciudadana, entre otras, dentro del sector seguridad de una forma integral, y que permita funcionar adecuadamente el sistema de seguridad pública del Estado. Eso a nivel macro de política, pero de ahí tenemos que aterrizar en lo que son acciones específicas dentro de cada uno de los sectores y articular también, obviamente, con los recursos necesarios. Yo creo que en febrero de este año la ex secretaria de Derechos Humanos hacía el anuncio de que se estaba ya trabajando, avanzando justamente en una estrategia de rehabilitación social. ¿Qué pasó con eso? Ahí se había ya identificado un modelo de gestión para el interior de los centros de privación de la libertad, con una visión integral que lamentablemente, si revisamos lo que estaba en el pasado, era algo que ya existía. Ahí estaban ejes alrededor de lo que era atención
en temas de buscar un eje de educación, un eje de cultura, un eje también de trabajo, un eje de salud al interior de los centros de privación de la libertad, un eje también de articulación con otras funciones del Estado. No estigmatizarlo a nivel político, pero sí permitir que se generen, por ejemplo, no audiencias fallidas, que se generen servicios de salud al interior de los centros de privación de la libertad para evitar que eso genere gastos y traslados innecesarios de los PPLs a otros espacios. También se pasó de un 10% de los privados de la libertad en ese momento que accedían al sistema de educación, y el 50% de hecho era personas que no completaban ese programa, se pasó a un 30%. Ya había un punto de inicio, ya había una orientación, una política, pero lamentablemente por temas políticos, nuevamente 2018 se piensa y se destruye eso, se desmantela y se quiere empezar de nuevo. Está bien que se quiera brindar una nueva orientación, tal vez no era la orientación adecuada, pero una cosa es reorientar los esfuerzos, otra cosa es destruir lo existente, acabar con eso, con los recursos para infraestructura, para recurso humano, recursos tecnológicos, técnicos, y ahora nuevamente se quiere volver a reconstruir lo mismo, pero no tenemos el tiempo suficiente, porque tenemos que actuar de manera inmediata y no están las capacidades instaladas. André mencionaba el tema de los guías penitenciarios, eso es algo clave, pero claro, eso toma tiempo y es un proceso de formación. Desde el reclutamiento se tienen que tomar medidas de seguridad, pruebas de confianza, análisis socioeconómico, se tiene que tomar también pruebas psicológicas, un proceso de reclutamiento que sea transparente, pero que sea firme para evitar justamente infiltraciones. Se tiene que generar condiciones de trabajo digno de los guías penitenciarios, controles permanentes con protocolos y un trabajo coordinado, pero no exclusivo, con la policía, porque ahí generamos sistemas de control transversal para evitar justamente redes de corrupción al interior de los centros de privación de la libertad. Generamos un contrapeso entre un cuerpo de guías penitenciarios y el trabajo que puede brindar la policía al interior de estos centros de privación de la libertad. Ahora lo que tenemos es un monopolio dentro de la policía, lo que genera debilidades para promover mayores redes de corrupción, y lamentablemente lo estamos viendo, porque cada vez miramos que se hacen requisas al interior de los centros de la privación de la libertad, pero nuevamente vemos que se ingresan armas, no solamente armas blancas, armas de grueso calibre. Luego, cuando hay los amotinamientos, criminalística recoge los casquillos, pero no se identifica a qué armas pertenecen y no se identifican esas armas. Entonces, ¿qué está pasando? Esas armas siguen ingresando, siguen manteniéndose ahí y no hay un control. Eso sucede cuando no se generan estos controles cruzados. Otro problema, la cabeza del SNAI. El SNAI debería estar manejado por un ente civil que permita justamente evitar lo que acabó de suceder en Santo Domingo. Claro, como existe un espíritu de cuerpo, entonces no ingresemos, no sacrifiquemos los efectivos y dejemos que ahí suceda lo que sea. Si tuviéramos una visión a nivel político estratégico que oriente el trabajo de ese ámbito, podríamos generar un contrapeso democrático e institucional para que no se genere ese tipo de acciones que podrían responder, como digo, a un tema más de espíritu de cuerpo. Y lo mismo estamos viendo en otros ámbitos para mejorar los temas de transparencia y temas de depuración al interior de las propias fuerzas militares y policiales. Correcto. André Benavides. De acuerdo con lo que ha dicho Carolina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los agentes penitenciarios, creo que es importante recordar que en el gobierno de Lenín Moreno se eliminó la escuela de formación de agentes penitenciarios, lo que se conocía como la escuela de los 3 Cerritos, que creo que queda en Machala. Entonces, obviamente tú tienes el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en el cual te dice que tienes que tener todo un proceso para que tú puedas ser agente penitenciario. No es cuestión de que el presidente de la República o el director del SNAI emita un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial o una resolución y digan, bueno, preséntese 500 personas y los metemos a las cárceles. No. La cuestión no funciona así. Es totalmente distinta y es todo un procedimiento, y es por esas razones que tenemos ese déficit de justamente los agentes penitenciarios que puedan contener las situaciones que ocurran a lo interior. Lo segundo es que aquí hay un tema que me parece transversal y que es parte de lo que está ocurriendo en el sistema de rehabilitación social, y esto tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional ha indicado que entre los factores que vemos de esta sobrepoblación carcelaria, que se den este tipo de cuestiones, es justamente que por parte de jueces se está abusando de la prisión preventiva y no utilizándole como una medida cautelar de última ratio, sino que ha sido utilizado como la regla general.
justamente por este discurso securitista para decir que se va a evitar un tema de impunidad, porque claramente vemos que muchas veces la justicia ha sido utilizada como una puerta giratoria por la que entran y salen delincuentes. Entonces, claro, como tienes medidas alternativas, tú lo que dices, para que no me estén ahí dando un periodicazo o lo que sea, mejor dicto prisión preventiva y me ahorro el mal momento. Entonces yo creo que aquí también tenemos que hacer un llamado de atención a las autoridades de la Fiscalía y también a los jueces. Y un tercer tema que me parece importante es que el gobierno nacional ya tiene que dejar de lavarse las manos. Y recordemos que el año pasado el gobierno nacional decía, bueno, yo no puedo tomar el control de las cárceles, yo no puedo entrar con policías militares por culpa de la Corte Constitucional. Recordemos eso. Recordemos que el año pasado el gobierno nacional estaba indicando que la responsabilidad de lo que tiene que ver con las cárceles era por la Corte Constitucional, cuestión que no es así, porque la Corte Constitucional te ha dicho que en efecto tú puedes utilizar a la Policía Nacional dentro de las cárceles cuando hay un estado de excepción, evidentemente. Eso había provocado el impasse del presidente con el doctor Hernán Salgado, en ese momento presidente de la Corte Constitucional. Claro, y en esa reunión en Guayaquil... Que se salió el doctor Salgado, entiendo, ¿no? Y no fue invitado más. Exactamente, algunos cronistas dijeron que el doctor Salgado había comparecido, había dicho 3, 4 palabras y se había levantado justamente por esta situación que había ocurrido entre el gobierno nacional y la Corte Constitucional. Entonces vemos que aquí el gran actor que debería articular la política pública en materia de rehabilitación social, más allá del tema de seguridad, porque el seguridad es un tema más integral de rehabilitación social, es el Ejecutivo, y evidentemente aquí también existe una corresponsabilidad de la función legislativa y la función judicial. Y creo que también es importante tomar en cuenta un aspecto adicional, estimado Fabricio. Creo que los gobiernos autónomos descentralizados también pueden formar parte de las soluciones y alternativas para superar esta crisis carcelaria. De hecho, la propia Constitución de la República te permite que los centros de rehabilitación pueden ser inclusive administrados por gobiernos autónomos descentralizados. Eso te dice, pero hasta la fecha no existe aquello, porque saben que evidentemente esto es una papa caliente, salvo el caso de Quito, que está a cargo de lo que tiene que ver con el centro de rehabilitación para quienes han cometido delitos de tránsito. Entonces, el problema no solo es un problema del Ejecutivo, creo que es un problema estatal, pero aquí el gran actor y responsable es el presidente de la República, el SNAI, y si a mí me preguntan acciones que se deberían realizar de manera oportuna para solucionar esta crisis, yo creo que debemos pensar evidentemente, y me ratifico que debemos dictar un plan nacional de política criminal. Creo que esa es una de las deudas que tiene nuestro país, porque con lo que yo ya comentaba, ¿no? Con un plan nacional de política criminal, primero que previenes el delito, porque sabes cuáles son los focos sociales en los cuales se dan estos ilícitos, sabes cuáles son los problemas de raíz, temas de educación, temas de desempleo, temas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Primer tema, o sea, con eso previenes. Segundo, en lo que tiene que ver con la sanción, para evitar el tema de que los casos queden en la impunidad, que en efecto quienes han cometido un delito vayan a las cárceles, quienes sean inocentes se ratifique su estado de inocencia, y como tercer eje es evidentemente la rehabilitación social, porque aquí lastimosamente nos hemos mal acostumbrado a pensar que el tema de las cárceles, ya te sentencié, te meto en una celda y ya cumpliste la pena y ahí quedamos. No. Aquí tenemos una fase adicional, que es justamente el de rehabilitar y reinsertar a ese ciudadano que ha cometido un ilícito a la sociedad. De esa forma evitamos que vuelva a reincidir, pero vemos que muchas veces estos centros de rehabilitación social, en lugar de rehabilitar, se han convertido en centros de perfeccionamiento del crimen. Y es lo que estamos viendo, porque muchas veces este tema de los sicariatos que están actualmente, se están dando en nuestro país, entre otro tipo de hechos, inclusive se están realizando a partir de órdenes que salen dentro de los centros de rehabilitación social. Y por otra parte, y con esto termino, estimado Fabricio, yo creo que decir que las personas privadas de libertad no tienen derechos
justamente porque han cometido ilícitos, me parece que es un error. De hecho, algunos sectores dicen, bueno, ¿saben qué? Si es que tienen que matarse, que se maten y de una vez hacemos una depuración. Pero que una persona esté privada de su libertad no significa que ha perdido su condición de ser humano, no ha perdido su dignidad humana. Y por otro lado, yo creo que esto va a abrir la puerta para que se presenten demandas internacionales en contra del Estado ecuatoriano, debido a que aquí existe una responsabilidad que en algún momento va a tener que indemnizar por las muertes que se han ocasionado a lo largo de estos últimos 2 años. Le voy a agregar dentro de los comentarios con nuestros invitados, Carolina Andrade y André Benavides, lo que en cambio planteó el gobierno del presidente Lasso en el plan Creando Oportunidades, que es el Plan Nacional de Desarrollo para este gobierno. Póngame la otra gráfica, por favor, Roberto Carlos. Lo habíamos mostrado ayer a nuestra audiencia. Página 78. En la página 76 está el eje de seguridad. Y en la página 78 están estos 4 puntos que los estoy mostrando en pantalla para la gente que nos sigue a través de la transmisión digital, y lo relato para quienes nos escuchan en la señal de radio. Dice: reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad de 130 a 88. Reducir el porcentaje de hacinamiento en los centros de privación de libertad de 29,83 a 20,42. Está claro, al menos de estos 2 primeros, que no se han cumplido. Si usted tiene 5 masacres en el contexto del actual gobierno, una más, 6, fue la última en el gobierno de Moreno. Está claro que no se cumplió el primer punto que acabo de señalar. Y el segundo, resulta que en la cárcel de Santo Domingo, con una capacidad para 1.200, resulta que había 1.700 privados de la libertad, que esta cifra la proporcionó el propio gobierno a través del Ministerio del Interior, o sea, 500 privados de libertad de más, hacinamiento, no se redujo. Disminuir la tasa de privados de libertad custodiadas por cada guía penitenciario de 26 ppl a 10 ppl y reducir el número de situaciones de crisis en las cárceles de 118 a 79. Esto dice el Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades, gracias Roberto Carlos, del presidente Lasso. Vuelvo a lo que señalaba Carolina Andrade hace minutos. Igualmente aquí el papel aguanta todo, Carolina. Totalmente. No se ha cumplido tampoco eso. No se han cumplido y tampoco se ha visto acciones, ni liderazgo, ni decisión para al menos pensar en trabajar en una política de rehabilitación social, al menos. El ministro recién posicionado Carrillo hablaba de que se está trabajando en una política de seguridad integral, lo cual es un buen síntoma, pero hay que ver cuánto tiempo va a tomar eso. Hay que también mirar lo que está pasando, ¿no es cierto?, alrededor. Yo creo que el tema de las cárceles es como una especie de... Es un ecosistema donde se ve todo lo que sucede fuera del país, o sea, fuera de las cárceles. No es como que nos permite ver en el mismo espacio tráfico de armas, municiones y explosivos, microtráfico, extorsión, corrupción a diferentes escalas, homicidios, etcétera. Es un reflejo y creo que deberíamos comenzar a mirar más respuestas de lo que pasa al interior de las cárceles con lo que se está viviendo afuera. E independientemente de lo que se mencionaba anteriormente, yo creo que ya esa violencia se trasladó a las calles. Hemos visto personas decapitadas, muertes muy violentas con cuerpos humanos incinerados en diferentes puntos del país, amenazas con artefactos explosivos durante las últimas semanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando alrededor de eso? Estamos esperando que estas explosiones se generen en puntos poblados, donde muera también población civil que no está involucrada tal vez con ningún tipo de actividad criminal. Entonces, ¿de qué forma se está abordando esto? Y yo quiero decir algo. El Ecuador ya logró tener un nivel de seguridad y niveles de violencia históricos, posicionándose en el segundo lugar a nivel de la región. Y eso no fue una coincidencia, no fue porque sí. Eso responde a una política de seguridad integral que privilegió la prevención. Esa es la respuesta, la prevención. El 80, 60, 70% de los efectivos, de los trabajos, de los esfuerzos, de los recursos tiene que estar enfocado en la prevención, no en la prevención criminal, en la prevención de la seguridad integral. Entonces, ¿qué significa eso? Trabajar desde una policía comunitaria. Ustedes pueden revisar los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo resaltaba el trabajo de la policía en esos años. ¿Cuál era el secreto que todos están buscando? El invertir en prevención desde el trabajo en los barrios, en los microcircuitos, trabajando con la comunidad. El ministro Carrillo ha hablado que se va a retomar esa dinámica, pero se necesita un trabajo conjunto del Estado, no solamente de la policía.
Y claro, obviamente está el eje de investigación y de inteligencia, pero ¿de qué nos sirve investigar el delito cuando ya se cometió y cuando la vida humana ya se perdió, y hacer tareas de inteligencia, como usted lo relataba en el tema de Santo Domingo, cuando la masacre ya se dio, ingresan los cuerpos de inteligencia a levantar información? Eso ya no es trabajo de inteligencia, eso es un trabajo... El trabajo de inteligencia permite prevenir, obviamente, no solamente mitigar. Y ahí otro tema. Ahora algunas personas dicen, no, es que hay que crear un sistema de inteligencia penitenciario. No necesitamos crear más sistemas. Siempre existió una unidad de inteligencia penitenciaria en la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Hay que reforzar esas capacidades. Hay que darle los recursos para que pueda adquirir tecnología, para que pueda actualizar la tecnología que ya tenía, al menos, y fortalecer. Y esperemos que el viaje que se está realizando, que no es nuevo, el mismo canciller ha dicho que ya existía una cooperación definida con el gobierno de Israel, se fortalezca, pero espero que ese fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas responda a un plan, por ejemplo, para el sistema de inteligencia, a un plan nacional de inteligencia donde se hayan analizado cuáles son las capacidades instaladas en este momento en el sistema de inteligencia, cuáles son las capacidades tecnológicas y técnicas que tienen que fortalecerse, dar mantenimiento al menos, y ahí sí cuáles son las nuevas capacidades que se necesitan crear y desarrollar, con apoyo de la cooperación internacional, pero bajo los objetivos del Estado ecuatoriano, claramente. Eso es la orientación que debería tener. Y esperemos que no sea un viaje simplemente que busque una atención mediática y que no genere resultados, porque miremos que en semanas anteriores ni siquiera los 9 millones que a inicios de este año se había comprometido el presidente en trasladar a la policía para su trabajo en Guayaquil se habían transferido. Y además eso se demoraron 4 meses en entregar, o sea, entonces, y para el tamaño del presupuesto del Estado es una cantidad muy pequeña, ¿no? Exactamente, entonces aquí necesitamos, yo creo que no tenemos que reinventar. Existieron cosas que funcionaron, yo sé que a nivel político cuesta reconocer, hay que darles las orientaciones que este gobierno busque darles, eso es normal en el cambio de un gobierno, pero no destruir, desmantelar capacidades instaladas y que después nos va a tomar tiempo en poder recuperarlas. André Benavides, igualmente quiero empezar su comentario con el detalle que mostré del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, del presidente Lasso, que digo, a simple vista está claro que no se ha cumplido en casi un año las primeras metas que habían sido puestas allí. De hecho, vemos que tanto el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno, que en su momento presentó el presidente Moreno, como actualmente el presidente Lasso, vemos que esas aspiraciones, esos objetivos, esos indicadores no se han logrado cumplir. Y evidentemente, y esperaría que esto no sea utilizado, porque ya veo algunos agenciosos que están tratando de invocar un tema de revocatoria de mandato y decir, ¿saben qué? Como no cumplió con estos indicadores en materia de rehabilitación social, vamos a bajarnos al presidente de la República. Pero aquí lo único que vemos es que, claro, cuando el presidente Lasso llega a ser candidato, nos presenta unos objetivos, una situación que trata de ejecutarla cuando llega al sillón de Carondelet. Pero vemos que una cosa es lo que dice ese documento y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y lo que a mí sí me llama profundamente la atención es que evidentemente el presidente Lasso tuvo 10 años para prepararse, para buscar a los mejores ecuatorianas, que se hagan cargo de las principales instituciones de la función ejecutiva, y vemos que esto no ha sucedido. Y muestra de aquello, estimado Fabricio, es que justamente las personas que han estado a cargo del sistema de rehabilitación social han sido ciudadanos o ex policías militares que en ningún momento han pisado una cárcel, que en ningún momento han tenido preparación en materia de rehabilitación social. Entonces no nos debe llevar por sorpresa todo lo que está ocurriendo en nuestro país, porque si pones a una persona que recién va a aprender a cómo funciona un tema de rehabilitación social, evidentemente vas a tener las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. Y esto claramente vemos que existe, llamémoslo así, una omisión por parte del Ejecutivo. Y vamos con otro tema adicional, estimado Fabricio. Considero que aquí también hay que decir que existe una falta de presupuesto para atender las exigencias y necesidades que tiene un sistema de rehabilitación social. Hace pocos días veíamos cómo el ministro de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, destinó algo así como 9 o 11 millones de dólares para superar el tema de crisis de seguridad.
pero con 9, 11 millones no te alcanza para... No, esa cantidad es una cantidad, eso le decía a Carolina hace minutos y lo comenté, lo he comentado en estos días. 9 u 11 millones es una cantidad importante, sí, pero muy tangencial para el tamaño del Estado, para el presupuesto general del Estado y para las necesidades que se tienen en materia de seguridad. Totalmente, Fabricio. Entonces, como yo te decía, mira, con 9, 10 millones, sí, si uno lo ve como ciudadano es una cantidad importante, pero si lo comparamos con el presupuesto general del Estado, no creo que llegue ni al 1%. Entonces, eso por una parte, y claramente esto va a tener incidencia en lo que tiene que ver con materia de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social. Y también vemos que en su momento se redujo el presupuesto que estaba destinado en materia de rehabilitación social. Entonces, si tú no tienes ni siquiera para la alimentación, para pagarles a los agentes penitenciarios, para hacer una debida separación de las personas privadas de su libertad, etcétera, 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 entonces obviamente que se te va a salir el problema de las manos. Y aquí también yo creo que es importante saber qué pasó con esta denominada mesa de articulación que era entre la mesa de justicia, la mesa de justicia y usted. Vean, André y Carolina, yo en este espacio y a la audiencia que me sigue permanentemente les consta, no sé cuántas veces he dicho que debería rearticularse la mesa de justicia para justamente, y voy a redundar, establecer esfuerzos articulados entre el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, etcétera. Yo no he visto ningún tipo de anuncio de intención de rearticular o reorganizar esa mesa de justicia, André. Totalmente de acuerdo, estimado Fabricio. Nos gusta o no, pero en el gobierno del expresidente Correa existía esta mesa de justicia que justamente permitía articular y transversalizar las decisiones que se tomaban. Porque obviamente que el momento que tú detienes a una persona, ahí actúa Policía Nacional. Y después tienes que llevarlo a la fiscalía para que se califique la flagrancia. Y después tú tienes que llevarlo a orden de un juez. Y después tienes que llevarlo al centro de rehabilitación social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que aquí son actores de todo este problema varias instituciones del Estado. Defensoría Pública, lo propio, porque muchas veces ni siquiera las personas que son detenidas tienen derecho a un abogado. Y eso hemos visto en algunos casos que se han presentado en los últimos días. Entonces, claramente yo creo que sí debería ser necesario, y nos guste o no, porque muchas veces dicen, bueno, si vamos a adoptar una política del expresidente Correa ya los convierte en correístas. No, yo creo que es momento de tomar aquellas cosas que han sido positivas. Por ejemplo, yo estaría totalmente de acuerdo que vuelva el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para que el Servicio Nacional de Tratamiento a Personas privadas de libertad, etcétera, no solo sea un tema securitista, sino que realmente sea de rehabilitación con enfoque de derechos humanos. Tiene que volver el Ministerio de Justicia. Segundo, lo que tú comentabas, Fabricio, tiene que volver la mesa de justicia, porque si no, cada uno se manda por su lado y vemos que esas contradicciones nos están llevando a este problema. Tercero, creo que también podríamos pensar en un ministerio coordinador de seguridad, y más aún en los actuales problemas que está viviendo nuestro país, que todos los días están matando a gente en las calles y plazas del Ecuador. Entonces creo que debemos pensar en este tipo de alternativas que de alguna forma van a dar la tranquilidad y certeza a los ciudadanos, porque vemos que aquí existe miedo por parte de los ecuatorianos. Ya la gente ya tiene temor salir a la calle porque no sabe si es que va a trabajar y va a regresar con vida. Y es lastimoso lo que está ocurriendo en nuestro país, y creo que este tipo de medidas institucionales serían importantes, pero es necesario también recordar que no solo esto se basa con buenos anuncios. Aquí también se necesita de músculo económico y financiero. Claro. Si el presidente de la República no destina el dinero necesario para hacer frente al tema de seguridad, al tema de rehabilitación, al tema de violencia de género, obviamente que sin plata tú no vas a poder lograr los objetivos que te has trazado, al menos para superar la crisis. Porque si te vas a dedicar a ahorrar para pagarle al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores del Estado, obviamente que no vas a tener dinero para invertir en lo que realmente es necesario, que en este caso es la seguridad
que requiere la ciudadanía. Correcto. Tengo alguna interacción de la audiencia en la recta final de esta interesantísima charla con André Benavides y Carolina Andrade. Primero le envío un abrazo al doctor Diego Lucero, siempre en sintonía, y claro, él plantea, por ejemplo, no instalan la mesa de justicia que hemos señalado algunos, pero tienen el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se reúne el COSEPE, creo que se llama, lo que antes en mi tiempo, me acuerdo, en los 90 se llamaba el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que fue reformulado, reconstituido para que estén allí las cabezas de las funciones del Estado y tomen decisiones. Es interesante este aporte. A ver, una pregunta polémica, Carolina y André, que me envía uno de nuestros internautas. ¿Hay como hacer algo a lo Bukele aquí en las cárceles? Es una cuestión compleja, Caro, y luego André. Bueno, creo que esas acciones son popularmente mediáticas y solamente sirven para un poco el ego político del momento, pero no son soluciones de mediano y largo plazo. Y no lo digo de manera personal, sino informes a nivel internacional que resaltan que la política de mano dura no tiene constancia en el tiempo. Por eso es que hay que invertir en temas de prevención, hay que tomar acciones a nivel de políticas públicas, pero realmente acompañarlas con presupuesto, porque si no de nada sirve. Y un poco volviendo a lo que decía André, del tema de la coordinación con el sistema judicial, ahí siempre se ha escuchado y se ha dicho que hasta habría que crear un consejo de política criminal y crear consejos. No se trata de crear consejos. Creo que hay mecanismos de articulación interinstitucional que ya han funcionado y que hay que utilizarlos, reactivarlos, el COSEPE a su máximo nivel, pero también la Mesa de Justicia o los diferentes mecanismos de articulación entre otros poderes del Estado. Miren, en el 2017 solo el 29% de PPLs tenía sentencia condenatoria frente al 65.4% en el 2016. Son datos del Consejo de la Judicatura. Al mismo tiempo, se pasó de 7.55 jueces por cada 100.000 habitantes en el 2011 a 12.6 en el 2016, pero principalmente los defensores públicos subieron de 1 por cada 100.000 habitantes en el 2007 a 4.38 en el 2016. Entonces, todas estas acciones de manera articulada, coordinada e integral con otros poderes del Estado permite también gestionar de manera adecuada lo que después se logró en la disminución de hacinamiento y de personas que no tenían que tener, por ejemplo, prisión preventiva o caducidad de prisión preventiva todavía estando sin tener un proceso judicial en curso. Eso se refleja justamente con los datos que resalta el informe de la CIDH, donde resalta que el 39% de los casos de las personas que han perdido su vida dentro de los centros de privación se encontraban en prisión preventiva y el 70% no tenía juicio condenatorio. El presidente anunció el tema también de la otorgación de los 5.000 indultos. Recién se han procesado 600 hasta la fecha. Se dijo que se iba a actualizar el censo penitenciario. No se ha avanzado. Solo se hizo una encuesta piloto hasta finales del año pasado. Estaba a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. No ha avanzado. La Comisión de Pacificación, su principal responsable, salió, se fue. No quiso dar detalles, pero yo diría que coincide mucho con la salida también de la Secretaria de Derechos Humanos. Bueno, aquí conversó con nosotros, estuvo acá Nelsa Curvelo y sí reveló su desacuerdo con lo que estaba pasando. Dice, mejor desde afuera puedo aportar más que desde adentro. André, ¿a lo Bukele o eso no hay chance en el Ecuador? Le retomo la pregunta que hacía una de nuestras oyentes. Desde ningún punto de vista, aquí tampoco le vamos a poner las medias rojas de Bukele a Lazo y que ponga contra la pared a las personas privadas de la libertad. Para hacer eso, primero tendrían que reformar la Constitución de la República, artículo 66, numeral 3, literal C. Se prohíbe las penas crueles, tratos degradantes y obviamente cualquier tipo de acción que denigre la dignidad humana de los ciudadanos. Y que si quieren hacer eso, reformen la Constitución, y ni siquiera es con una enmienda, reforma parcial. Tienen que llamar a Asamblea Constituyente. Y segundo, que esto está amparado por tratados y convenios internacionales, es decir, que tendrían que iniciar todo un procedimiento para que el Estado ecuatoriano denuncie todos estos instrumentos internacionales. Así que decir que cadena perpetua, pena de muerte, dejarles sin luz y agua una semana, quitarles la comida es totalmente imposible. Eso va en contra de los estándares de derechos humanos y eso lo único que genera es una responsabilidad para el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es una medida que no tiene asidero jurídico y que más bien me parece que dentro del populismo penal esto no tiene ningún tipo de fundamento y evidentemente no es una solución a esta grave crisis. Ahora, otra pregunta, Carolina.
¿Por qué no ponen inhibidores de celulares en las cárceles? Sí, son temas... Esto más o menos es como lo de los escáneres para el ingreso de la comida. Yo vengo escuchando años que hay que poner escáneres tipo arco para controlar el ingreso de la comida, porque se supone que en la comida, en los sacos estos donde ingresan las legumbres, ahí camuflan las armas y las drogas y dinero, etcétera. Y no lo hacen. ¿Por qué? Justamente son temas básicos del sentido común que ya debieron haber estado implementados. Entonces aquí tenemos dos temas. No les interesa, y a mi modo de ver, si hay una política a lo Bukele camuflada, porque lo vimos en Santo Domingo, no se actuó de manera inmediata. Entonces la inacción... ¿Esa es una política Bukele camuflada? A mi modo de ver, sí. Por esas 3 o 4 horas que no apareció la vigilancia. No aparecen. Que se maten entre ellos. Se maten entre ellos y después sí ingresamos primero a ciertas áreas y no con el objetivo de... ni siquiera podría decir recuperar el orden, porque creo que no tienen el control efectivo y la presencia efectiva al interior de estos espacios. Entonces ahí ya estamos viendo una inacción que se refleja sin hacer tanto tema a nivel mediático. Y yo creo que responde justamente a lo que decía André, vinculado al mal uso de la fuerza y sobre todo también a la inacción al no responder de manera adecuada. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también estaba pensando en el tema de lo que decía, la prevención. Eso es lo que necesitamos trabajar. Entonces, si ya tenemos identificado el diagnóstico, sabemos que necesitamos reforzar las capacidades de tecnología y técnicas en los controles e ingresos a los centros de privación de la libertad, entonces hay que generar inversión. Se está entregando esos recursos, se están ejecutando esos recursos, porque también hemos visto que hay un nivel de ejecución presupuestaria muy bajo a nivel del Estado en general. Entonces, probablemente los recursos ni siquiera se están ejecutando, no se están otorgando. Porque no hay una planificación. No hay una planificación detrás, y también existe el miedo, obviamente, de todo lo que ha sido una persecución a los actores que han estado dentro del Estado. Entonces, yo creo que hay varios factores que están en eso, ¿no? La gente no ejecuta los presupuestos, no tiene los presupuestos y tampoco realiza las compras necesarias de lo que debería ya tener una implementación mínima en los centros de privación de la libertad. ¿Y para qué se trabaja en eso? Justamente para buscar que no se genere esa política de privilegios o de trance de privilegios al interior de centros de privación de la libertad. De las fotografías que hemos visto, hemos mirado cómo, y varios analistas lo resaltan, que existe esa política de privilegios entre a veces guías penitenciarios o policía con los privados de la libertad para obtener información y poder generar ciertas incautaciones o ciertas detenciones fuera de las cárceles. Y ahí se generan también problemas entre las organizaciones criminales que están operando afuera y dentro de las cárceles. Entonces, para evitar esa política de privilegios, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El Estado tiene que generar un ámbito, unas condiciones de vida dignas al interior, donde no se tenga que transar un espacio seguro para poder dormir, o un acceso a alimentación privilegiada, o un acceso a visitas privilegiadas, sino tiene que ser políticas internas con protocolos, que las cosas estén claras y transparentes sin que se genere este espacio para generar estos privilegios de trance que luego también pueden generar efectos afuera. Aquí uno de nuestros mensajes de nuestros oyentes dice: si hay inhibidores, pero los detenidos ponen inhibidor del inhibidor. Vea usted ese detalle. Oiga, doctor Benavides, ¿qué hacemos con los guías penitenciarios? Quiero otra pregunta que nos llegó. ¿Cómo o en qué hay que capacitar a los guías penitenciarios? Ese es uno de los ejes fundamentales en los cuales debe concentrar sus esfuerzos el gobierno nacional. Como ya lo había indicado, lastimosamente aquí ni siquiera se cumple con el estándar mínimo que te establece Naciones Unidas, de un guía penitenciario por cada 10 personas privadas de su libertad. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta lo que ya en su momento comentaba Carolina. Tenemos que hacer una capacitación que sea de carácter técnico, con una preparación y formación que justamente cumpla con los requerimientos para ocupar una función de esta naturaleza, hacer las pruebas de confianza. Eso es sumamente importante, porque muchas veces lo que pasa es que se infiltran dentro de los guías penitenciarios personas que también forman parte de estas bandas criminales. Entonces, claro, tú ahí, una de las personas que están dentro de estos grupos es agente penitenciario, y finalmente es ese vínculo, ese vehículo que te permite el ingreso de armas, municiones y otro tipo incluso de drogas dentro de los centros de rehabilitación social. Entonces yo creo que el tema de los agentes penitenciarios es fundamental. Y por otro lado, yo creo que es necesario indicar que a los guías penitenciarios se les debe dar un trato digno, un salario que responda
a las condiciones del cargo que están asumiendo, porque no es un tema sencillo. Vemos que inclusive los guías penitenciarios son asesinados dentro de las cárceles, y si por ahí le caíste mal a uno de los PPLs, le van matando afuera del centro de rehabilitación social. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta aquello. Adicionalmente, que se fortalezca la carrera penitenciaria, que ya existe, eso está dispuesto en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que tienes toda una carrera. De hecho, para quienes no saben, los guías penitenciarios no es que solo sigues un curso de 2-3 horas o de una semana. Es una especialización, es una profesionalización, ¿verdad? Claro, por supuesto, es una tecnicatura, es como tener una tecnología. Entonces es todo un procedimiento, y evidentemente con una carrera de guía penitenciario obviamente vas ascendiendo hasta llegar a ser, llamémoslo así, como un director de los guías penitenciarios. Funciona bajo la lógica, más o menos en palabras sencillas, como pasa en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, que tienes un general, después tienes coroneles, etcétera. También hay una estructura similar dentro de lo que tiene que ver con los guías penitenciarios, pero también recordemos que de manera discrecional en el gobierno de Moreno se dejaron por fuera varios guías penitenciarios, y eso justamente abrió ese hueco para que tengamos también ese déficit. Yo creo que también debemos abrir la Escuela de Formación Penitenciaria de Tres Cerritos, que existía en Machala, porque justamente ahí es donde se formaban los guías penitenciarios, pero por un tema de presupuesto, etcétera, etcétera, se les cerró. Y obviamente que tienes que cumplir con lo que te establece el COESCO. Correcto. Porque aquí no es cuestión solo de decir, bueno, ¿saben qué? Vengan 500 personas, les damos una preparación y vamos a las cárceles. No, porque eso iría incluso en contra de lo que nos establece nuestro ordenamiento jurídico. Muy interesantes aportes. André Benavides, gracias a la distancia por estos minutos para poder conversar sobre la situación del sistema de rehabilitación social, mal llamado sistema de rehabilitación social, y a Carolina Andrade, que nos ha visitado aquí en esta estación. Gracias, Carolina, muy amable. Gracias. Gracias. André, gracias, muy amable. Con todo gusto, un abrazo. Muchas gracias. Nuestro panel del día de hoy, abordando la crisis del sistema carcelario, junto a Carolina Andrade, analista en temas de seguridad, y el jurista André Benavides. Justamente gracias la interacción y el acompañamiento de nuestra audiencia. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.